Skin negras Parma. Si alguien mira esta posición, yo quiero que gastemos un par de minutitos, ¿ya? Un par de minutitos de los pocos que nos quedan, y alguien analice esta posición. Cada uno hágalo de forma individual, y después el que crea tener la mejor plan, me lo dice, para que lo podamos compartir, ¿ya? Hagamos unos 2 minutitos, y que no es nada, 2 minutos en ajedrez, pero no importa, tenemos que adecuarnos al poco tiempo que tenemos. ¿Qué me Por si interesa? acaso se ve ya de jugadas. Sí, No no, sé. olvídate de jugar, no estamos hablando de jugar, estamos hablando de planes. Fin, objetivo final. ¿A dónde voy a llegar? Estas clases no son de jugada, estas clases son de entendimiento, de comprensión de finales. Cuando yo miro un final, digo, ¿a dónde quiero llegar? Ah, quiero llegar a Filior, quiero llegar a Lucena, quiero llegar a Vancouver, quiero llegar a Glenhorwood, estoy intentándolo. No olviden que Boreki separa los dos finales, teóricos conocidos y teóricos que hay que calcular. Los teóricos conocidos, Filior. O sea, entonces la pregunta, ¿qué tengo que calcular en Filior? Nada, ¿qué va a calcular en sí? Si tenéis que poner la torre en sexta fila, esperar que el peón avance, irte a primera fila, el jaque por detrás y se acabó. Ah, verdad. Entonces, ¿dónde hay que calcular cuando hay más piezas en el tablero? Esta posición, ¿cuántas piezas en el tablero hay? Hay exactamente 7 piezas. Aquí ya hay que calcular un poquito, porque en el fondo lo que uno dice, la pregunta es, ¿dónde quiero llegar? ¿A qué posición teórica conocida? De una posición, entre comillas, desconocida, tengo que hacerla llegar a una posición teórica conocida. Ese es mi trabajo. Esa es mi esperanza, esa es lo que yo quiero hacer. Ahora, si yo no logro identificar la posición final, difícilmente vaya a llegar a alguna parte. O sea, si yo no me conozco los finales teóricos, estoy, como les digo, hablando chino porque no vaya a llegar a ninguna parte. Si tú no conoces los finales clásicos de finales de torre, ¿a qué final vaya a llegar? ¿Ya? Por eso va a ser interesante esta clase que hagamos, como te digo, un repaso general de los finales para que quede todo claro. Ya, vamos entonces, 2 minutitos. Díganme a qué posición va a llegar esto. Yo en todo caso, yo les voy a explicar acá, mientras ustedes piensan, les voy a contar la historia de esto, porque hay una historia detrás, ¿cierto? Una historia bastante entretenida. Está jugando Poluga, ¿cierto? Polugayev, que es uno de los grandes jugadores soviéticos, contra un Parma. Entonces, este es un campeonato, la URSS Yugoslavia del 65. En esta posición le toca a las negras. A las negras. Parma tomó la posición, la analizó e hizo lo siguiente. Paró el reloj, le dio la mano a Polugayevsky y abandonó. O sea, él analizó, se proyectó en el ajedrez y se dio cuenta que entraba un final perdido. Eso hacen los grandes maestros. Si tú un grande maestro, tú le llega a una posición teórica conocida, no te va a estar jugando como un aficionado con pieza con dama de menos. Eso sería obviamente, no sería bien visto, ¿me entiendes? Una persona que sepa ajedrez llega a una posición inferior y abandona inmediatamente. Ahora uno dice, sí, pero es posible que se equivoque, sí, pero las probabilidades que se equivoque él son muy bajas. Si son aficionados, sí, porque los errores van de la mano. Cada uno hace un error y ya está bien. Pero estos jugadores, los mejores jugadores del mundo, no se va a equivocar casi de eso, ¿no? Las probabilidades son muy bajas. Se puede equivocar, pero son muy bajas. Entonces, fíjense qué interesante. Cuando él toma esta posición, la analiza y se da cuenta en el fondo que llega a una posición, según él, perdida. Estos 4 columnas, porque yo ya había un plan de cómo ganar. Ya, tú decís que podría llegar a un 4 columnas, ¿ya? ¿A qué se le O ocurre tal que vez diga? Vancouver. Pero socio en negro, socio en blanco juega mal, porque ya vi más o menos cómo ganaron. ¿Quién tiene otro nombre? A ver. El nombre asociamos obviamente a una idea y un plan y todo un método detrás. Estamos hablando de nombre en el sentido de que no manejamos ya, ¿cierto?
Porque yo me puedo aprender los nombres, pero no me sé los métodos y obviamente no sirve absolutamente de nada, ¿no? Hoy Bancura, sí, pero si no me sé el método Bancura, ¿de qué sirve que lo cite, ¿no? ¿Quién se aproxima a este final? ¿A qué se parece? Familiar a un final de Tarrasch, o sea, una regla de Tarrasch, pero con la torre al frente del peón, o sea, en el lado malo, digámoslo así, ¿no? Ya, tú estás Pero hablando, ya. se me asemeja más a eso, a un Ya, final que vimos al principio contigo, ¿no? o Hay sea, un la torre está en problema. el lado malo, eso es indiscutible. O sea, esto sería la antípoda, ¿cierto? La antítesis de Tarra, ¿cierto? La torre está en Claro, el lado pero peor. me Ya, pero acuerdo ¿a que qué vimos un final final, específico está derivando? me acuerdo que vimos Hay un un final problema con la torre en el lado malo, Espérate, ¿qué me estás diciendo? donde se ganaba, ¿eh? hay un Se ganaba problema ganar. porque Tarrasch, según esto, se veía ser tablas. Entonces, ¿por qué abandonó? Eso es lo que me estoy preguntando. Si dice que es Tarrasch, estas tablas, entonces ¿por qué alguien abandona con ese nivel? Ya, pero fíjense el tema de esto. ¿Saben qué final es este? Para que se lo aprendan. Yo creo que este final es Vancouver, maestro. Excelente, Vancuras, excelente, Bien, 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 bien. excelente. Eso es lo que estamos aspirando, humildemente, con nuestras competencias, con nuestras capacidades. Esto no es la escuela soviética, yo no soy Botvinnik, ustedes tampoco son Kramnik ni Kasparov, pero aún así podemos mejorar. Eso es fundamental. Pero la proyección es esa. Ahora, ¿cómo cito Vancuras si no lo tengo claro? Es difícil. ¿Qué necesito? Saberme Vancouver al revés y al derecho. Así de simple. Entonces, ahora, no vamos a explicar Vancouver acá porque Vancouver lo vamos a ver la semana que viene, porque se supone que es un tema que ya debería estar más o menos claro. Pero fíjense qué interesante. Parma tomó esta posición e hizo un análisis, y el análisis, según él, entraba en una posición teórica perdida. Y vamos a ver en el fondo, ahora, mira lo que pasa, mira que súper entretenido. ¿Ya? Entonces, todo esto que es el análisis, esto es parte del análisis propio, porque aquí la partida se acabó. ¿Ya? Aquí Parma acaba de abandonar. Ahí falta colocarle el 0-1, ¿cierto? Eso abandonó. La movida lógica es colocarse detrás del peón que está más avanzado, torre A4, que es el peón más peligroso por lo demás. Entonces, torre A4 se va de la mano inmediatamente. Ahora, ¿por qué es tan importante torre A4? Porque la torre se encuentra delante del peón. Y como bien decía uno de los chicos ahí, está en el fondo la regla de Tarras ubicado en la peor posición posible, que es delante del peón. Gracias a esa posición mala, es que uno logra salvar la posición con Vancuras. Es así de simple. ¿No? Ahora, él hace el torre A8 y ahora es el rey F7. Ahora, fíjese qué interesante acá. Esta casilla es crucial. ¿Por qué esta casilla es crucial? Porque esa es la casilla que nosotros le llamamos la casita. Esa es la casita, que ese es el sueño de las blancas. Las blancas que sueñan, vamos, hipotéticamente, llegar algún día a la casita, cobijarse en la casita, activar la torre, porque cuando el rey llega a la casita ya el peón está defendido, la torre se activa, el rey se mueve a B7 y el peón simplemente corona. Ese es el sueño de las blancas. Pero lamentablemente es un sueño. ¿Por qué? Porque Vancuras no permite ese sueño. Acuérdense que Vancuras es los jaques laterales. Esa es la magia de Vancuras. Entonces, ahora un ejemplo. Si él hace rey de 3, él sigue tocando el peón, pero ahora toca H5, con la idea que si hace rey C4, vuelvo. Y un ejemplo, si hace ahora rey B4, para atrás. ¿Cierto? ¿Para atrás, seguro? ¿O simplemente para el lado? Buena, Vancuras. Ahora me activo. No, ahí se activa. Fíjate qué importante. Si hago esta, ¿qué hace? Esta. Y pierdo. Chuta. Fíjense el final, qué interesante. Entonces, ¿qué necesito hacer? Siempre la torre va a tener que ir de forma lateral, pero pegándole al peón. ¿Por qué? Porque si él avanza el peón, ¿listo? Acá, aquí ya ahí hay un problema, ¿viste? Y ahí se está dando un problema. Porque fíjate lo que está pasando. Se está activando. Muy interesante, fíjense. Entonces, rey de 3, torre H5.
Esto hay que visualizarlo bien, ¿eh? Esto hay que visualizar. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo logro hacer ya al final acá? Que cuando le como el peón, lo que yo tengo que hacer ahora es rápidamente volver con la torre, el método de buscar la tabla, es volver con la torre a primera fila, con la idea de sacrificar la torre posteriormente con este, y avanzar el peón con el rey de a poquito, y tratar de llegar a la coronación. Esta es como la clásica posición más simple para poder tratar de entablar la partida. Y eso se hace ¿cómo? Gracias a que se comió H5, porque obviamente si no pasara eso, no se puede hacer esa maniobra. Pero en la partida entonces hace torre A4, torre A8, rey F7, y ya vemos entonces que en la partida hace A7. Entonces, si este peón desaparece mágicamente y este peón desaparece, mágicamente existen dos casillas críticas, que es G7 y H7. El rey negro tiene que estar en las dos casillas críticas. Si yo tengo que tomar ese peón, yo podría decir lo siguiente: el peón va a séptima fila, si solo si se gana de forma directa. ¿Por qué? Un ejemplo, si el rey estuviera en E7, yo tengo el tema táctico de torre H8, torre por, torre H7 y torre por torre. Solamente, porque fíjense que el peón cuando llega a séptima fila, ¿qué es lo que hace? Que mata inmediatamente la casita del rey. Eso significa que esta torre de A8 jamás se va a volver a mover. La torre no se puede activar nunca más. Y estando el rey en G7 y en H7, que son las dos casillas críticas, no existe el tema táctico con la torre para el fondo. Ahora, cuando hace A7, hace torre A1. Y ahora está el H6. Y hasta aquí llegó Parma. Y Parma llegó a esta posición en su análisis. Y Parma, ¿qué fue lo que vio? Que tomaba. ¿Y ahora qué le hacen? Torre H8. Entonces, amenazo a coronar. Y obviamente como jaque y se acabó. Ese fue el análisis de Parma. Por eso abandona, por eso él se proyecta, llega a ese final y dice estoy perdido. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hace H6, mira lo que es el análisis. Un rey G6, ¿no? Rey G6, Rey G6. maravilloso, rey G6, porque ahora, ¿qué es lo que termina pasando? Que el rey negro llega a sus casillas críticas, y si llego a las casillas críticas, es el final teórico de tablas. A peón por rey por ir. Sí, si peón por rey G7 y inmediatamente me encuentro en G7 y en H7. Ahí? Y ahora simplemente la torre detrás del peón. Cuando el rey se acerque, paso, en mis dos casillas críticas puedo pasar siempre. El rey se acerca al peón, ¿qué es lo que quiere hacer? Activar la torre. Entonces ahí le digo, no te voy a dejar, no. Se va del peón, vuelvo al ataque del peón. Con lo cual el blanco no puede progresar y entraba en una tabla teóricas. Fíjense el movimiento maravilloso que Parma, un gran maestro, omitió. ¿Pero por qué? Si ahora se dice que nunca termina ese análisis, al menos hasta que... Por eso, pero que lo que pasa es que el cerebro humano es tan complejo que anda a saber qué es lo que estaba pensando Parma ese día, no sabemos. Quizás anda a saber. Uno le pasa a veces, tú calculas un poco y tú calculas a veces errado. ¿Ya? Pero gracias a rey H7, simplemente, como te digo, nuevamente, tú entras a esto y entramos en un final teórico conocido. Y esto ya no hay que calcular nada porque esto es un final teórico conocido. Y esto ya sé. Esto es tabla.